Conferencista Luz Ortiz está con nosotros con su personaje. Tan lindo, ¿cómo estás? Mucho gusto, Luz, saber cómo estás. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Te doy un abracito. No, muchas gracias. Bueno, pues Luz Ortiz está con nosotros para presentar su primer EP, El Sonido de Nosotros, que es una experiencia emocional para toda la familia. Invita a niños y adultos a conversar después de cada canción. Es un proyecto musical que nació de un podcast y de los libros. Y vamos a arrancar por ese lado, Luz, dándote la bienvenida con tu personaje protagonista del podcast y de los libros, Lucía, Sí. ¿cierto? Este podcast hablaba sobre todo del manejo de las emociones, del manejo de la inteligencia emocional en una sociedad en que a veces no nos sentimos comprendidos, ¿no? Entonces aparece un libro infantil que cuenta la historia de Lucía, una luciérnaga que pierde la luz, ¿cierto? Ahí está su lucecita. Y ahí pues empieza a desarrollarse un podcast que era ¿qué exactamente? En este podcast que escuchamos. Pues mira, justamente el podcast empezó en pandemia. Ajá. Cuando estábamos todos encerrados, cuando los niños, que fueron como los que más sufrieron el encierro, necesitaban como un espacio usando la tecnología, pero no tan a fondo, y un espacio familiar. Entonces me empezaron a llegar cartas de niños y de esas cartas hicimos historias y esas cartas se enfocaron en valores. Entonces esa fue la primera temporada de Luz y Lucía, del podcast de Luz y Lucía, que se la dedicamos a los valores humanos. Y después en la segunda y la tercera ya cambió un poquito la dinámica porque pues ya no estábamos encerrados. Entonces unos personajes que yo ya tenía por ahí guardaditos le escribieron a Luz y a Lucía para que los acompañaran, una gotita de agua para que los acompañaran a conocer el planeta Tierra y la magia de la ciencia del planeta Tierra en forma de agua. Y en la tercera temporada unos extraterrestres nos escribieron para ir a la galaxia de las emociones y conocer cada emoción. Y de estos episodios del podcast salieron las canciones que son las que estamos presentando ahora. Pero qué maravilla, Luz, cuando una mamá te escribe, porque ha sido una herramienta clave para sus hijos, para aprender este camino también de amar el planeta, ¿qué te dice? ¿Cómo ha sido ese camino de aprendizaje en los niños? Pues mira, ha sido muy bonito porque lo más difícil de escribir para niños es desenredar la mente de adulto, que los niños son genuinos y son sencillos. Entonces trato como de hacerlo con mucho respeto y desde el lado de la simplicidad que puede tener un niño. Cuando me escribe una mamá que agradeciéndome, por ejemplo, que tuve un caso de una niña como de 6, 5 años que sufría de ansiedad. Y cada episodio del podcast está elaborado con un ejercicio de respiración mindfulness cortito para que empecemos a crear el hábito de respirar en familia y abramos los vínculos familiares también, porque las historias están diseñadas también para que se abran preguntas, para generar vocabulario, para empezar como a masticar un poco estas palabras que son como muy gaseosas, como la empatía, la inclusión. Es más, hay un episodio donde Lucía dice, pero ¿qué es inclusión? Siento que me van a hacer un examen médico. Entonces, es importante que se abran esas preguntas en familia para así generar conversaciones, lazos afectivos y podamos ser los adultos los que practicamos esas palabras para que así tomen poder y tomen... Y forme esa cadena de aprendizaje para los niños. Hablemos de este proyecto porque inició en pandemia. Yo quiero saber qué comentarios recibiste a raíz de todo este éxito que has tenido a través de la era digital y cómo ha sido el acercamiento de las familias, de los niños, de los pequeños, ahora que ya no tienen, digamos, el encierro entre las familias, sino que de alguna otra manera ya estamos viviendo el día a día, pero siguen viendo tu proyecto, siguen escuchando y además te tienen en cuenta como para dar ese paso del día a día. Es que es muy bonito ver papás que todavía rescatan el no ser tan visuales y cuidan a sus hijos obviamente del tiempo en pantalla, que siempre les digo, lo que más puedan detener un poco ese tiempo en pantalla, porque el cerebro del niño de los 0 a los 8 años está en formación y estamos viendo generaciones que tienen problemas con el sueño, que tienen problemas de ansiedad, pero es por toda esa sobreestimulación. Entonces, un audiocuento, como son los podcasts, te generan también imaginación, te generan vocabulario. Entonces, yo por eso he tratado como de mantener un poquito el tema visual un poquito frenado,
para dedicarme a la escucha, que es donde lo que practicamos con Luz y Lucía, y la música también es una forma como de plasmar esas historias, pero en historias cantadas, donde repetimos y donde lo que repetimos también se nos vuelve hábito. Luz, Entonces, en temas de la creación de Lucía, ¿en qué se fijaron? Hay una experta porque veo los colores, veo que la luz era que se apagó la luz en el primer episodio. ¿Esos colores tienen alguna connotación especial? mira, cuando yo soy diseñadora también, ilustradora. Cuidado con tu micrófono, eso, que la luciérnaga lo tapa. Yo soy ilustradora también, entonces traté de seguir la línea de una luciérnaga en físico. Y las luciérnagas, yo tengo una historia particular con esto porque las luciérnagas son muy lindas, tienen una luz preciosa, pero ellas parecen cucarachitas, solo que son más bonitas porque tienen la luz. Y yo le tengo fobia a las cucarachas. Wow. Entonces me tocó como respirar un poquito y tratar de plasmar por ejemplo, el cuellito rojo lo tienen las luciérnagas, el tronquito cafecito lo tienen las luciérnagas. Entonces tratar como de plasmar, como para que un niño cuando vaya a ver una luciérnaga diga, ah, sí, sí es una, o sea, Sea sí, amigable para él, y visualmente. se conecten con ella. Luz, tengo otra pregunta para ti porque claro, todo esto es completamente fantástico, pero ¿en qué momento tienes tiempo para hacer estos cuentos, para hacer la música? Porque yo creo que te toca estar renovando constantemente, ¿no? Exactamente, ha sido un camino empírico porque yo no me formé para hacer todo lo que estoy haciendo. Yo soy publicista, yo trabajé como publicista, redactora creativa en agencias hasta que me lancé a esto pues de lleno, y ha sido un camino muy bonito de sanación interna para mí porque yo no sabía cuáles eran mis talentos. Entonces yo por eso vendo este proyecto con tanto amor, porque cuando encendemos esa luz, que todos tenemos esa luz adentro de nosotros, cuando la potenciamos y creemos en esa luz, podemos iluminar y ayudar al resto, pero primero tiene que empezar en nosotros. Entonces, ese es el mensaje para los papás y las mamás de Luz y Lucía, educar a través de los valores y educar a través de fortalecer el autoestima en los niños y niñas. Qué belleza. El libro es fantástico. Tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de leérselo a mi bebé con algunas modificaciones por lo que mencionas del tema de los valores. En este libro, que además nos contabas en alguna oportunidad que era tu historia, ¿no? Entonces que Lucía, esta luciérnaga, se sentía perdida, pierde su luz porque algo la asustó y se va con las abejas y tampoco encaja con las abejas y luego recupera su luz, ¿cierto? Pero entonces se encuentra con la araña, que la araña es la que la asusta profundamente. Y nosotros le modificamos, solo por si acaso, cuando le leemos el libro, que la araña la asusta, pero no porque quería, sino porque necesitaba ayuda. Entonces creo que cada papá, lo bonito de este tipo de mensajes es que seguramente vamos modificando pues lo que queremos enseñarle a nuestros hijos. Exacto, y mira que la araña en el cuento es la villana, pero en el podcast se hacen amigas. Ah, buenísimo. Porque Lucía comprende por qué la araña La asustaba. Porque la araña se sentía fea y la rechazaban, entonces ella prefería rechazar primero antes de que la rechazaran a ella. Pero la Petunia se llama ya. Ah, también tiene nombre y todo. Se llama Petunia, y Petunia se vuelve parte de los amigos de Lucía, la incluyen, y es muy bonito ver cómo del cuento puede saltar la transformación de más personajes. ¿Hasta qué edad va, digamos, comprendido este mensaje? Pues yo digo que de los 4 a los 9 años, pero a los adultos también nos cabe muy bien. Hay Porque, gente de 35 y 36 que nos gusta también. También me interesa, sobre todo por los porque valores. los miedos son universales y los valores Sí, los necesitamos los todos. necesitamos. Sí, es Bellísimo, bellísimo. Muchas Luz gracias. Ortiz, para que ustedes la busquen, la sigan, tiene su libro de Lucía, tiene su podcast y ahora este EP, El Sonido de Nosotros. Gracias, Luz, gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. ¿Y qué les parece? Sí, vamos a dar una vueltica para ver estas fotografías, como dice Mike, para ver estas imágenes. Damos una vueltica por el mundo.